Bueno, en la clase de hoy, bueno, en la clase anterior habíamos hecho un pequeño repaso de lo que vendría a ser el método experimental de escritura en el escritor de la generación Beat, William Burroughs, ¿no? Hablamos un poco de la vida de Burroughs, vimos, digamos, su acercamiento a la generación Beat, vimos cómo se aproximó a través de su compañero Brian Geising a una forma de estructurar contenidos artísticos. En principio Geising era pintor, entonces lo que hacía era una suerte de reensamblaje de pinturas para formar nuevas obras, ¿no? Utilizando el azar, utilizando un poco estas combinaciones aleatorias, ¿no? que realizaba. William Burroughs trae eso a su territorio, que es el de la escritura, y realiza lo que vendría a ser llamado cut-up, ¿no? Vimos ahí por ahí cómo más o menos estructuraba el texto que se corta en varios lugares, en varias partes y se reorganiza, ¿no? El objetivo, digamos, de este ejercicio era romper con la forma tradicional con la que se generan versos y se generan las oraciones dentro de los contenidos literarios. Esto, dado que al utilizar el azar dentro de este proceso, el escritor era capaz de sobreponerse a esta autocensura tan presente dentro de la creación artística, ¿no? A saber que un artista o un escritor suele, ni bien esté escribiendo, ir autocensurando cierto contenido, ¿no? Por ejemplo, una palabra o una expresión que no considera que encaja del todo bien, pues la cambia, la modifica. Bueno, esta autocensura estaría un poco más paliada, un poco más mitigada al momento de usar las técnicas como por ejemplo el cut-up, ¿no? Por ahí vemos algunos ejemplos y también les mencioné, bueno, les adelanté que en la sesión de hoy íbamos a profundizar en esta visión medio bizarra que tiene William Burroughs sobre el lenguaje artístico. Bueno, sobre el lenguaje en general. A ver, me dan un segundo. Dejar compartir. Sí, perdón, es que tengo que cerrar el WhatsApp porque ya se lentea mi máquina. Listo. Bueno, entonces hoy día lo que nos compete es desarrollar un poco más esta visión bizarra que tiene William Burroughs sobre el lenguaje, ¿no? William Burroughs, como les había comentado, es un escritor que en cierto momento de su vida publica un texto, un ensayo experimental que se llama La Revolución Electrónica. Y es en la Revolución Electrónica donde esboza su teoría acerca del lenguaje como un parásito. Entonces, por aquí vemos justamente la portada, una de las portadas que tiene este texto. Muy interesante, ¿no? Pueden ahí conseguirlo en PDF, es relativamente sencillo conseguir la traducida. Y bueno, resumiendo a grandes rasgos, lo que dice esta teoría es que en algún momento en la Tierra cayó un meteorito conteniendo dentro de sí una suerte de vida alienígena. Esta vida alienígena sería la palabra, ¿no? Así lo menciona William Burroughs. Entonces, el meteorito cayó sobre la Tierra y tuvo contacto con algún primate que estaba por ahí deambulando. Y el primer acercamiento a este virus fue bastante violento porque hizo que el primate mutase digamos, su fisionomía, ¿no? Escupiese sangre y todo lo demás, y digamos, en su lecho de muerte preñase a otra primate, ¿no? Y resultado de ello, pues, se engendrara una descendencia de mutantes, digamos, que incorporan ya dentro de sí los órganos fonadores apropiados como para expresarse con palabras y lo demás. Entonces, esta teoría, de hecho, William Burroughs menciona que la desarrolla a partir ya de los estudios de un doctor que yo estimo es ficticio, o sea, es un personaje más dentro de la estructura del ensayo experimental de Burroughs, que es el doctor Kurt Unruh von Steinplatz. A lo mejor sí existió, pero no sé. Pero bueno, la cuestión es que Steinplatz menciona que la palabra es un virus de mutación biológica, ¿no? Y que justamente se modificó primero en simios, ¿no? Justamente los simios que se infectaron.
bueno, se infectaron los simios, estos estuvieron en contacto con este virus, tuvieron ciertos espantos, ciertos espasmos, su garganta se vio modificada, desarrollaron órganos fonadores, etc. Eventualmente, claro, este virus ya ha pasado ya de manera más refinada al ser humano. La pregunta es, ¿por qué si la palabra es un parásito, no lo detectamos como tal? O sea, no nos notamos, por ejemplo, enfermos, no decimos, bueno, estamos enfermos del lenguaje, estamos enfermos de la palabra. ¿Por qué no sucede esto que sí, por ejemplo, sucedería con otros virus? La hipótesis de William Burroughs es que esto no sucede porque hemos logrado entrar en simbiosis con este virus. Entonces, este virus está tan cómodamente dentro de nosotros que ya no es considerado como una amenaza, ¿no? Ya no es considerado como una amenaza. Ha entrado en simbiosis con su huésped. Pero claro, eso no deja de lado el hecho de que sigue siendo un virus. Y lo que dice William Burroughs es que eh, esto es justamente lo peligroso, ¿no? Porque es un virus relacionado a la muerte, al dominio, a la destrucción masiva. Entonces, en algún momento este componente maligno, este componente destructivo del virus se puede activar. Entonces hay que tener cuidado. Es como una bomba atómica que está ahí a punto de explotar. El mismo Steinplatz menciona que liberar este virus de la palabra, es peligroso, porque todo el odio, todo el dolor, todo el miedo, toda la lujuria están contenidos en la palabra, ¿no? Entonces vemos como para Steinplatz, es decir, para William Burroughs, la palabra contiene pues una energía prácticamente nuclear, ¿no? Entonces, lo que hace William Burroughs con sus técnicas experimentales, como por ejemplo el CATAP, es como si estuviera desactivando esa bomba nuclear, ¿no? Pero es peligroso porque en alguna de esas explota y pues el poder que tiene de destrucción es bastante considerable. Bueno, por aquí podemos ver, por ejemplo, a William Burroughs haciendo algunas experimentaciones diferentes. Hay que entender que William Burroughs llevó el CATAP más allá de la pintura, que fue lo que aprendió de Brian Geising, pero también la llevó más allá de la escritura. Y esto quiere decir que, por ejemplo, hizo algunas experimentaciones sonoras. Lo que William Burroughs hacía era grabar sonidos y remezclarlos, así como podríamos decir es un mixtape o un remix, ¿no? Dentro de la cultura de la música electrónica. Pero William Burroughs tenía una forma particular de concebir esta mezcla de grabaciones. Él mencionaba que eran tres principales las grabaciones que se tenían que mezclar. Una era la relacionada, bueno, la que podríamos asimilar como Adán. La segunda era la que podríamos asimilar como Eva. Y la tercera sería Dios. Entonces esos son las tres grabadoras, ¿no? Entonces hay que ver que, por ejemplo, este acto de remixear no es un acto totalmente inocente ni desprovisto de un fundamento un poco más profundo, ¿no? William Burroughs compara este acto de grabar, regrabar, mezclar y tal con el mismo Génesis, ¿no? Con, por ejemplo, la interacción entre los personajes bíblicos de Adán y Eva con el demiurgo. Bueno, en el plano humano, bueno, el plano del contagio, menciona Burroughs, o sea, cuando el simio tuvo contacto con este virus alienígena, se podría decir que el primer grabador es el huésped, es decir, el simio en sí mismo, el segundo es el medio, y el tercero vendría a ser el efecto, que vendría a ser la realidad objetiva producida por el virus en el huésped. O sea, digamos, el efecto que tiene el virus en el simio y ahora, evidentemente, en nosotros. Bueno, este sistema esta forma de ver estos tres grabadores, Burroughs lo emplea para generar cierto tipo de acciones poco extrañas en su entorno, ¿no? Él en una entrevista, me parece, menciona que había tenido un encuentro en una cafetería del que había salido perjudicado y pues desarrolló cierta animadversión hacia ese local, ¿no? Donde se pedían café y desayunos. Entonces lo que hizo fue justamente el experimento de las grabadoras, ¿no? Colocó, por ejemplo, una grabación con opiniones negativas de personas en la calle, colocó el sonido en otra grabadora del local y por último colocó
colocó el sonido, por ejemplo, qué sé yo, de noticias trágicas, etcétera, ¿no? Entonces intentó que, claro, una de las grabadoras fuera el huésped, la otra fuera el medio y la otra fuera el efecto que él quería lograr, ¿no? Por ejemplo, si el efecto es que cierre la cafetería, podría, qué sé yo, incluir sonido de vidrios rotos, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo eso, según Burroughs, es que lograba un cierto efecto de programación de la realidad, ¿no? Hay que ver esto, ¿no? O sea, lo que hace Burroughs es tratar de reprogramar la Matrix, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, ahí hay, en el mundo está compuesto de imágenes, palabras y sonidos, ¿no? Está configurado de esa manera. Entonces, lo que hace Burroughs es coger esos componentes, reordenarlos para generar un efecto particular, ¿no? Entonces, es como si fuera un programador de la realidad, ¿no? Es como si estuviera hackeando la realidad, ¿no? A través de los recursos diversos que nos proporciona, por ejemplo, el arte, ¿no? También tiene algunas experimentaciones en términos de cortometrajes, etcétera, que realiza también junto con Brian Geising. También pueden consultarlos en YouTube. Por ahí de pronto pongo alguno que otro. Pero eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí por ejemplo, podemos ver justamente este remix, ¿no? He puesto 3 diapositivas, ¿no? Las mezclamos y pues podríamos, no sé, hacer algún experimento práctico. Bueno, lo que dice William Burroughs es que bueno, podría ser descabellado esta teoría, podría ser descabellada, pero dice, bueno, pero es lo que hacen todos los medios de comunicación todo el tiempo, ¿no? En realidad también están jugando a este juego de programar a las personas, de buscar que las personas tengan cierto comportamiento en base a las órdenes que les van lanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la programación misma de un canal de televisión no es nada más y nada menos que un remix que juega con estos 3 tipos de grabadoras, ¿no? Ahí justamente vemos en la imagen una periodista bastante atenta al teleprompter. Bueno, bueno, es un contenido que no quisiera ahorita profundizar, pero bueno, esta visión del lenguaje como algo no benigno, ¿no? Como algo no necesariamente amigable, podríamos profundizarlo utilizando la teoría meme, bueno, la teoría del meme de Richard Dawkins, ¿no? Richard Dawkins es un intelectual que en cierto punto de su vida se concentró todo su esfuerzo en tratar de desentrañar el misterio de la transmisión de datos culturales en una población humana, ¿no? Él publica este libro, que es el que lo hace mediático y bastante famoso, que es El gen egoísta, ¿no? Este es el libro fundamental, digamos, de Richard Dawkins. Richard Dawkins, evidentemente, si ustedes lo buscan, van a encontrarlo pues debatiendo con religiosos, ¿no? Porque él es ateo. Pero yo les pediría que no se concentren en esos debates porque es como, el nivel es literal, jaja, religioso, ¿no? Jaque mate, ¿no? Entonces no se concentren en ello. Lo que deberían concentrarse es, digamos, en su obra seria, y su obra seria es justamente este texto, ¿no? El gen egoísta. Y no hay que perder de vista que Richard Dawkins, ante todo, es un científico. Entonces, por allí hay que también verlo con la seriedad del caso. En el gen egoísta, lo que propone Richard Dawkins es que existen lo que vendría a ser ideas culturales, ¿no? Una idea cultural, una unidad de información cultural sería un meme, ¿no? El meme es una unidad de información, ¿no? Que se comparte en la cultura. Entonces, estas unidades de información se comportan pues como los genes, es decir, los más aptos son pasados a otras generaciones, algunos van mutando, algunos van desapareciendo en el camino, digamos que hay por ahí algún principio medio biológico, ¿no? Del asunto, de la cultura y cómo esto se transmite. Lo que dice Dawkins, por ejemplo, es que el meme de la espiritualidad, el meme de algunos memes relacionados con la espiritualidad, es decir, algunas ideas de la espiritualidad han ido mutando y se han convertido en las distintas religiones que hoy conocemos, pero que en realidad han nacido, digamos, de la misma unidad, ¿no? Del mismo meme.
Alguna se ha hecho más popular que otra y esto se debe a su capacidad que tiene de autorreplicarse, utilizando como huésped, y esto es justamente con lo cual podemos hacer el empate con la teoría de William Burroughs, utilizando como huésped a los seres humanos, ¿no? Que son las personas que componen las culturas. Por ejemplo, este es un meme, ya tradicionalmente como lo conocemos, ¿no? Pero habría que pensar que Dawkins está hablando de algo un poco más amplio que este tipo de memes. Aunque claro, también estos memes funcionan bajo la misma explicación. Es decir, por ejemplo, este meme, que puede ser bastante más gracioso que algunos otros, puede que se comparta más veces en redes sociales, y eso quiere decir que es una unidad de información que a través, usando, ¿no? Digamos, como vehículo, las mentes de las personas, se está esparciendo cada vez más rápido, ¿no? Es casi como un virus esto, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Y digamos, los memes más graciosos, en teoría, son los que se comparten más veces, o los memes, qué sé yo, más de humor fácil son los que se comparten más veces porque están diseñados para sobrevivir, ¿no? Más que otros que de pronto apuntan a un nicho muy específico de personas que les gusta un humor muy específico, ¿no? Bueno, profundizando un poco más esta noción, bueno, dándole un poco más un tono oscuro a esto del meme, podríamos mencionar esta película muy interesante, ¿no? Llamada El Club de la Pelea. Por ahí, evidentemente, yo imagino que la mayoría ha visto El Club de la Pelea, por no decir todos. Es una película bastante bueno, bien lograda, con buenos diálogos, bien rodada, etcétera, ¿no? Pero digamos que si podríamos resumir para aquellas personas que no la han visto, podríamos decir que el protagonista, eh, bueno, Edward Norton hace de protagonista, ¿no? Tiene un alter ego, que vendría a ser aquí, ¿no? El amigo Brad Pitt. Y digamos que estas dos personalidades entran en conflicto, pero es la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, digamos, la personalidad más importante es la personalidad, pues, del oficinista que está harto de su vida y que, bueno, aprovecha para hacer alguna crítica acerca de la sociedad hiperproductiva, ¿no? Bueno, ese es el club de la pelea. Digamos, ir más allá de la trama tampoco es importante hoy para la clase, pero lo que habríamos de saber es que justamente es esto, ¿no? Es una persona que parece que en algún momento está poseída por otra persona, pero en realidad es el mismo, ¿no? Es como un alter ego, una personalidad paralela. Y bueno, esta película está ¿qué tal, Solange? Bueno, esta película está basada en una novela homónima, es decir, del mismo nombre, del escritor Palahniuk, que dicho sea de paso, les recomiendo una entrevista que le hacen, bueno, voy a tratar de conseguir la entrevista, a ver si la pongo por ahí, que le hace Joe Rogan, ¿no? Joe Rogan tiene un podcast bastante interesante, tiene invitados también irregulares, ¿no? Aparte del mismo Joe Rogan, es como tiene comentarios a veces interesantes, otros no tanto, ¿no? Pero la entrevista que le hace a Palahniuk es muy interesante, sobre todo porque es un escritor que no se cuida mucho digamos, la presión social, de lo políticamente correcto, etc. Pero bueno, lo que con lo que deben quedarse de esta película, El Club de la Pelea, es eso, ¿no? Que hay un personaje principal que parece en algún momento estar en diálogo con una suerte de alter ego. Ahora bien, muy pocos saben que el Club de la Pelea tiene una segunda parte, y que no es una segunda parte que la pueden encontrar en Wattpad escrita por alguien, ¿no? Random, no, es una segunda parte oficial. De hecho, es escrita por el mismo Chris Palahniuk. Entonces, lo que sí es verdad es que no es en formato cine, es en formato cómic. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, algunas escenas de ese cómic. Y aquí, en el cómic, es donde Palahniuk hace una revelación, ¿no? Y lo que nos dice básicamente es que el alter ego del protagonista del Club de la Pelea es un meme. Es un meme que está poseyendo mentes de distintas personas y no solamente del protagonista, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, bueno, él se autointroduce en el cómic
Aquí justamente están en una reunión como viendo nuevas ideas para desarrollar el mismo cómic en el que aparecen. Y bueno, justamente quería mostrarles algunas escenas, ¿no? Que me parecen importantes como para entender esta idea del meme como ente parasitario de mentes, ¿no? Y justamente dice, ¿no? Las ideas son parásitos. Has leído Las desventuras del joven Werther, y justamente aquí es donde uno de los personajes pues comienza a desarrollar esta idea del joven Werther, ¿no? Bueno, bueno, la novela trata de un joven enamorado de una mujer casada, ¿no? En Europa lo llamaban la fiebre. Claro, Werther se llega a suicidar por desamor, ¿no? Por desamor. Y lo curioso es que parte de la gente que estuvo en medio de eso también pues se suicidó, ¿no? Parte de esa generación también se suicidó, menciona, ¿no? Siglos después, cuando un suicidio fomenta imitadores, lo llamamos el efecto Werther, ¿no? Incluso ya tiene nombre en alusión a esta novela, ¿no? Que a su vez causó una ola de suicidios, ¿no? A guisa de imitación. Entonces, los personajes ficticios sobreviven a sus lectores, ¿no? Es decir, la idea esta del suicidio en Werther sobrevivió a su propio libro y al final comenzó, o sea, siguió parasitando mentes, ¿no? Y aquí es donde se da la revelación, ¿no? De que el alter ego famoso del Club de la Pelea es en realidad también un meme, ¿no? Vamos al grano. Tyler es un virus mental contagioso, lo tenemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y bueno, al final Tyler, bueno, termina matando al propio Palahniuk, ¿no? Pero es eso, o sea, la idea detrás de todo esto es que Palahniuk, probablemente inspirado en el trabajo que había mencionado de Richard Dawkins, el gen egoísta, había ido un poco más allá y había dicho que, claro, en efecto, el meme no solamente es una unidad cultural que se transmite de persona a persona dentro de una cultura, sino que también puede llegar a tener vida propia, puede llegar a ser independiente del sujeto, del huésped, ¿no? Que lo transmiten, o sea, de las personas que nosotros estamos compartiendo el meme. Entonces es como si en algún momento fuera posible que el mismo meme tomase autoconciencia, ¿no? Y bueno, y eso es básicamente lo que expone Palahniuk en la segunda parte del Club de la Pelea. Bueno, eso evidentemente lo podríamos empatar con lo que habíamos visto de William Burroughs y de la teoría del lenguaje en la revolución electrónica. Bueno, más adelante, ya simplemente para hacer algunas anotaciones, dado que es un tema que quisiera ahondar en la siguiente sesión que va a tratar acerca de escritura y magia. Más adelante, personas como Alan Moore, el guionista inglés Alan Moore y el guionista escocés Grant Morrison, utilizarían además esta idea de meme y la mezclarían, digamos, con sus universos propios para tener, para tener proyectos mediante los cuales, a palabras de ellos, intentarían pues, infectar la realidad de algún modo o modificarla, ¿no? Ya introducirían incluso componentes mágicos, pero también hablarían del memeplexe, etc., ¿no? Son cosas que ya veremos más adelante. Justamente es curioso, pero ambos, tanto Alan Moore como Grant Morrison, se autoperciben como magos, ¿no? O sea, dicen en entrevistas y todo lo demás de manera no irónica de que son practicantes de magia. Alan Moore es un poco más tradicional, podría entenderse, y Grant Morrison es practicante de magia del caos, que vendría a ser una magia no tan ortodoxa, ¿no? Una magia un poco más flexible, que implicaría también que el mismo practicante genere sus propios métodos mágicos. De hecho, él crea uno, que es el método que termina insertando en lo que yo considero que es su obra cumbre, que es Los Invisibles, ¿no? Pero bueno, que además Matrix se copia de la estética de Los Invisibles, eso poca gente lo sabe, ¿no? Matrix, estéticamente hablando, y también por contenido, es una copia de Los Invisibles. Es una copia de Los Invisibles. Y es interesante señalarlo porque ya estamos a casi nada
de la nueva parte de Matrix, ¿no? Entonces hay que ver de dónde beben las Wachowski, ¿no? Que en realidad empezaron siendo hermanos y ahora son hermanas, ¿no? Porque hicieron un cambio de sexo. Entonces las hermanas Wachowski beben de Los Invisibles, beben de Dark City. Bueno, de Dark City no, porque Dark City creo que es como al mismo tiempo, pero beben de Los Invisibles, ¿no? Ahí hay algunos inspiración slash plagio, ¿no? Y bueno, de Platón, evidentemente, ¿no? Pero digamos que la obra de la que beben directamente es de Los Invisibles de Morrison. Pero bueno, eso con respecto de el cachito que quería agregar la clase anterior, pero que evidentemente me faltó el tiempo, entonces no pude hacerlo. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación es desarrollar otro tema, que vendría a ser el tema del arte y la inteligencia artificial, del transhumanismo y el arte, de, por ejemplo, cómo podríamos pensar un arte futuro, un arte para personas que ya han transicionado a algo diferente, que podría ser el transhumano o el poshumano. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos también, así que chévere. Voy a poner el PPT. A ver. Si hay preguntas, recuerden que pueden hacerlas en cualquier momento. Estoy libre de, o sea, no se cohiban. Voy a proyectar el PPT. Muy bien, justamente esta sesión se llama Arte Futuro, Inteligencia Artificial, Nuevos Sentidos, Nueva Humanidad. Vale. Primero vamos a hablar acerca de, digamos, estos nuevos seres, ¿no? Que vendrían a ser, por ejemplo, los transhumanos y los poshumanos, y también la inteligencia artificial. Porque hasta cierto punto, bueno, no sé qué tan familiarizados estén con la idea de inteligencia artificial, pero hasta cierto punto se entiende que la inteligencia artificial puede llegar a tener autoconciencia, ¿no? O sea, para ponerlo en términos simples, ¿han visto Terminator? Bueno, Terminator es una inteligencia artificial autoconsciente de sí misma, ¿no? Digamos, bueno, el modelo tal, los modelos que aparecen en Terminator, ¿no? De robots. Eso es, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos actualmente en los celulares y todo lo demás no es una inteligencia artificial de ese tipo, sino es una inteligencia artificial débil. Esa es la categoría exacta, ¿no? Entonces, sí usamos inteligencia artificial en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pero podríamos catalogarla dentro del rubro de inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial que toma autoconciencia de sí misma es la inteligencia artificial fuerte. Y de hecho es lo que se intenta lograr, porque esa es la meta, digamos, ¿no? Llegar al perfeccionar tanto la forma que tiene la inteligencia artificial de aprender, ¿no? Este deep learning, que pueda en algún momento eventualmente generar una conciencia propia, ¿no? O sea, eso no es futurista ni nada, es lo que se quiere lograr, ¿no? Esa es la meta. Bueno, para ahondar en estos nuevos seres, ¿no? Que, digamos, dejan de ser humanos para convertirse en algo más, podríamos pues empezar tratando de definir lo que entendemos como transhumano. Por ahí es un término que ya está medio popularizado, pero que me consta que se emplea muy mal, ¿no? O sea, digamos, es una etiqueta que se está asociando con muchas cosas por una cuestión estética, sea arte, filosofía, protesta incluso, ¿no? Pero que como bien sabrán, pues se emplea mal, ¿no? Como todas las cosas que se emplean simplemente por moda. Pero bueno, hablando seriamente, este término, digamos, es acuñado y es popularizado por este individuo que ven ahí en pantalla, ¿no? FM 2030. Evidentemente es el seudónimo de un sujeto, bueno, de un escritor cuyo nombre real, ahora lo tengo, es Esfandiari. Fereidon Esfandiari, ¿no? Es un nombre un poco complejo, ¿no? Pero digamos que él se coloca este seudónimo, que es FM 2030. ¿Por qué FM 2030? Bueno, según este escritor, hace alusión al año en el cual él se supone que iba a alcanzar el siglo de vida, ¿no? Spoiler, se murió antes, ¿no? Pero digamos que ese era el motivo por el cual se puso FM 2030. Él es la persona pues que acuña la palabra transhumano y con ello hace referencia a los humanos que están transicionando hacia una humanidad evolucionada. Entonces, aquella persona, por ejemplo, que está utilizando prótesis, que está tratando de insertarse algunas cosas que hagan qué sé yo,
que funcionen de manera diferente, están transicionando a algo nuevo que vendría a ser el poshumano. O sea, tenemos por un lado al ser humano, una transición que sería el transhumano, y un producto final que sería el poshumano, que ya es una persona que ya no es humano, es otra cosa más. ¿Qué cosa? Pues no se sabe, ¿no? Pero ese es, digamos, el producto final, ¿no? Ya alejado de la condición de las limitaciones humanas. Bueno, eh, Esfandiari mencionaba de que era una persona que en realidad le pertenecía, debió nacer en el siglo XXI, pero por alguna razón nació en el siglo XX, ¿no? Y la visión de Fandiari del siglo XXI, ya estando nosotros en el siglo XXI, es bastante graciosa, ¿no? Porque Fandiari ya a estas alturas deberíamos ser inmortales, ¿no? Porque según él, pues la tecnología ya habría avanzado tanto que esto de la muerte ya sería una enfermedad más con cura, además, ¿no? Porque hay que tener algo en claro. Para muchas personas transhumanas, la muerte es una enfermedad, ¿no? No es como podríamos verlo, por ejemplo, desde un punto de vista filosófico. La muerte es una etapa más de la vida. No, para el transhumano, la muerte es vista como una enfermedad de la cual por el momento no tenemos cura. Entonces, ellos tratan de desarrollar un pensamiento en el cual la tecnología avance tanto, avance lo suficiente como para curar, entre comillas, esa enfermedad que es la muerte. Bueno, aquí tengo una entrevista que le hacen a Esfandiari que es brillante, entonces quería proyectarla para que más o menos también vayan haciéndose una idea de todos estos conceptos y estas ideas que rodean al transhumanismo. Sí. Igual muchos de estos componentes tendría que agregar, se alimentan mucho de la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción estadounidense, inglesa. Podríamos mencionar particularmente la corriente cyberpunk, que es una corriente que justamente especula con un futuro distópico, pero también plantea, digamos, este escenario en el cual el ser humano ya no es el único, ya no hay como una suerte de hegemonía del ser humano entendido en su manera más tradicional, ¿no? Con las limitaciones de que envejece, que muere, que enferma, etcétera, ¿no? Y eso ya se ha pasado a otro plano, ¿no? Pero con ello, evidentemente, los escritores de Cyberpunk colocan nuevas problemáticas, como por ejemplo el hecho de que el mundo esté regido ya no por países, sino por megacorporaciones, que las personas estén muy, muy apegadas a la virtualidad y dejen de lado, digamos, lo material. Cosas que a día de hoy, como mencionaba en la clase anterior, son el día a día. O sea, ya no suena a terror tecnológico, sino suena a martes, ¿no? Sino suena como, bueno, eso fue el viernes. Entonces, eso es curioso. Igual eso es lo que pasa con mucho de la ciencia ficción, que a veces pues envejece mal, ¿no? Tiende a envejecer un poco peor que otros géneros, dependiendo de la suerte que tengan, ¿no? Hay obras que no, pero hay obras que sí envejecen bastante feíto. A ver, voy a poner el video. Es una entrevista donde más o menos pueden acercarse a la personalidad de este personaje, que es bastante interesante. Tiene textos también interesantes. Voy a ver si es que los consigo en español, porque justamente ese yo diría que es el principal problema al momento de compartirlo. A ver, compartir pantalla. Aquí está, optimizar para el clip de video, compartir sonido. His name is FM 2030. Really, FM 2030 is the legal name of a California-based futurist whose original name was much more conventional, FM Esfandiari. Under that byline, his work has appeared in such respected publications as the New York Times. Esfandiari changed his name, he says, to affirm his belief that the years around 2030 will be, in his words, a magical time. FM 2030's latest book is Are You a Transhuman? A checklist of change the author is sure is coming in the 21st century. David George reports on the vision of an original and sometimes outrageous futurist. He colocado el traductor automático, pero igual por si queda dudas voy a estar ahí comentando el video, dado que a lo mejor no todos manejan bien el inglés. Entonces, bueno, presenta al autor, dice que acaba de escribir este libro que es
que se titula ¿Tú eres un transhumano? ¿No? Entonces ahí me imagino que va a desarrollar algunas ideas. Bueno, me imagino, no, ya lo vi. We began our interview with the man who calls himself FM 2030 at, of all places, a hospital. The same Atlanta hospital where he'd undergone emergency surgery just a few weeks earlier. FM says in the future, hospitals won't just fix our ailing bodies, they'll issue replacements. We will not only be able to replace very nearly any part, any malfunctioning part of the body, but we'll be able to do something infinitely more, I think, exciting. And that is, we just give the person a new body. Whole body. Whole body, yeah, replacement body. Lo que menciona aquí FM 2030 es que en el futuro, cuando tengamos algún mal o algún órgano pues, no funcione mal, no solamente vamos a poder reemplazarlo por otro, así como si fuese una pieza, sino que podríamos ir al hospital y pedir un nuevo cuerpo, ¿no? Ya entero, ¿no? Dame un nuevo cuerpo. One fell swoop or piece by piece? Well, either way, and probably both ways. FM says the number of people walking around today with transplanted organs, artificial limbs, and synthetic body parts is proof that the ultimate makeover is only a matter of time. You know, if we are able to build bridges and ships and even buildings that last for hundreds of years, why can't we build bodies that can last for hundreds of years? Or bodies that can be easily jettisoned or easily replaced? And I believe we will. But won't that increase the strain on a world already running out of room? FM 2030 says there's plenty of room left on Earth, thanks to technology that makes it possible for humans to build cities in the deserts and outposts at the poles and to live almost anywhere we want. And then there's always space. In the coming years and decades, we will spread out across first near Earth space, low orbital, Earth orbital, obviously lunar things, Martian colonies and so forth, and later deep space, meaning beyond Mars. So space is really not a problem. Keeping in touch across the miles won't be a problem either if FM 2030's vision of the future comes true. He says satellite technology has already created the beginnings of what he calls a telesphere world, in which people won't just talk, they'll teleconnect. If one is teleconnected, one is... Bueno, hasta aquí más o menos desarrolla algunas de sus ideas. Menciona, ¿no? Si hemos logrado, pues, generar construcciones, edificios que duren cientos de años, ¿no? Sin desmoronarse por completo, ¿por qué no podríamos crear un cuerpo que nos dure esa cantidad de tiempo, ¿no? O sea, cientos de años. Y menciona que solamente es cuestión de tiempo. Y claro, el argumento que siempre se esboza, bueno, el contraargumento que siempre se esboza cuando uno habla de transhumanismo y de estos sueños medio raros, es, bueno, esto está muy al futuro, ¿no? Ahorita no, ahorita estamos bien alejados de ello. Pero lo que dice aquí FM 2030 ya en ese entonces, es algo que también es digno de evaluar, ¿no? Que es el hecho de que ya en la actualidad ves personas caminando con un bypass en el corazón, con una pierna, digamos, con una prótesis de pierna. Ves, por ejemplo, algunos atletas paralímpicos con ciertos prototipos en los brazos y en las piernas que incluso podríamos pensar, bajo ciertas circunstancias, potencian un poco su participación en la misma disciplina, etc. Entonces ya estamos rodeados de un conjunto de elementos que adherimos a nosotros mismos y que nos colocarían prácticamente en la categoría de transhumanos. Entonces, justamente el libro que estaba presentando en este programa, justamente diría eso, ¿no? Que en realidad no está tan lejano porque ya podríamos, de manera incipiente, pero ya podríamos considerarnos nosotros mismos transhumanos, ¿no? Por ejemplo, para ir muy lejos, de pronto una curación dental o por ejemplo, utilizar lentes de contacto, ¿no? Eso ya es algo que está fuera, digamos, de la forma natural de nuestro propio cuerpo. Estamos trascendiendo esas limitaciones, porque si siguiéramos con esas limitaciones, claro, estaríamos muchos de nosotros completamente ciegos, ¿no? Para empezar, ¿no? Por decir algo. Y bueno, luego, ya para finalizar, porque no voy a pasar todo el video,
luego nos habla acerca de que en el futuro no solamente las personas van a ser capaces de llamarse de un lado a otro, sino que van a ser capaces de llamarse simplemente utilizando ya no una computadora, sino sus propias mentes, ¿no? Algo así como la telepatía. Ahora, esto ya suena raro, ¿no? Es decir, lo anterior no suena raro, esto suena mucho más raro. Pero si ya quien esté informado, sabrá que el millonario Elon Musk, ¿no? Que además tiene estos proyectos bastante interesantes como el Tesla, ¿no? Este auto eléctrico, o como por ejemplo este proyecto SpaceX, ¿no? Para ir al espacio y hacer como vuelos comerciales en el espacio exterior. Está sacando justamente, bueno, es también director de un proyecto que se llama Neuralink, que también ya ha hecho exhibiciones al respecto, ¿no? Con un chancho que le había puesto algunos circuitos, chips y cosas raras, ¿no? Y el proyecto Neuralink busca transmitir información más o menos a nivel telepático. Bueno, telepático por decir algo, ¿no? Pero para que lo entiendan, ¿no? A ese nivel, de mente a mente, ¿no? Sin ningún tipo de cosa intermediaria o de aparato que pueda servir como amplificador o lo que sea. Bueno, sí, una suerte de implante que se pone directamente en el cerebro, bueno, haciendo unos agujeros, me imagino que en la cavidad craneana. Pero el proyecto Neuralink es exactamente lo que está mencionando FM 2030 en este video hace décadas, ¿no? Entonces hay que ir con precaución antes de pronto catalogar absolutamente todo lo que tiene que ver con el transhumanismo con ciencia ficción. Ya no estamos en una década, quizá en esa década todavía, ¿no? Pero ahora ya no se puede hacer eso porque ya estamos en plenos avances científicos relacionados específicamente con estas ideas transhumanas. Bueno, voy a continuar con el PPT. A ver. Compartir. Life on this planet. Teleconnection. Espérenme, porque el video sigue corriendo. Bueno, si tienen por mientras alguna pregunta, estaría bien. A ver que se ha parado esto. Ya, ahora sí. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Hola, ¿sí? Otra película que de pronto podrían consultar para tener más claro esta división entre transhumano, humano, poshumano, es la película Ghost in the Shell, ¿no? La versión animada, no la última película adaptada a personas reales, porque esa no es tan buena. Bueno, es pasable si es que simplemente quieres ver una película de ciencia ficción, pero no es la más indicada si quieres profundizar precisamente en este drama, ¿no? De dejar de ser paulatinamente un ser humano para convertirte en otra cosa, ¿no? Que sí, por ejemplo, explota bastante bien la película de Mamoru Oshii. Pero bueno, vean la primera y la segunda, ¿no? De la versión animada. Bueno, en esta película Ghost in the Shell justamente teníamos la ficha técnica, ¿no? Dirigida en el 95 por Mamoru Oshii y producida por IG Production. Bueno, aparecen tres personajes, bueno, hay tres personajes que yo quisiera analizar en específico, ¿no? Tenemos a un transhumano, que es Batu, que es como una suerte de policía que se ha hecho modificaciones, por ejemplo, en los ojos, ¿no? O sea, él tiene los ojos modificados, lo que le permite hacer mejor su trabajo de policía, ¿no? Digamos que o sea, una cuestión muy interesante del transhumano es que no es que se esté reemplazando ciertos órganos porque hayan comenzado a fallar y se los haya reemplazado por algo parecido. No es que, por ejemplo, alguien haya perdido una pierna y haya logrado reemplazar esa pierna por otra similar, o sea, por otra pierna humana. No se trata de eso. El transhumanismo, incluso a este nivel, lo que promulga es
que puedes quitarte incluso un órgano, así esté en perfecto funcionamiento, para colocarte un reemplazo que funcione mejor de lo que funcionaría tu miembro humano en condiciones normales. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir que Batou, por ejemplo, tiene un ojo que se ha implantado, una suerte de ojos, que funcionan mejor que los ojos humanos. Entonces, no son simplemente un reemplazo o una sustitución cualquiera, sino que estamos hablando de componentes que funcionan mejor que los órganos humanos en su mejor momento, por decirlo de algún modo. Bueno, tenemos a Togusa, que es un policía que no tiene ninguna modificación corporal. Eso lo coloca dentro de una especie de rareza en este mundo, y sobre todo dentro de este cuerpo especial, ¿no? de personas que están tratando de resolver ciertos crímenes, ciertos actos delictivos bastante específicos y claro, pues son difíciles de manejar para la policía normal. Y bueno, y finalmente tenemos a la protagonista, que es Motoko Kusanagi, que empieza teniendo meras modificaciones, como en el caso de Batou, pero luego, claro, además empieza teniendo casi, lo único que tenía ella era su cerebro, ¿no? Porque todo su cuerpo era ya totalmente androide, ¿no? Pero mantenía su cerebro. Pero luego ya termina incluso dando un paso más adelante, cuando ya prescinde de una mente propiamente humana concebida dentro de un cerebro, para comenzar a expandir su conciencia a lo largo del mundo por medio del Internet, ¿no? Entonces ya ahí podríamos hablar de que en efecto ha trascendido todas estas limitaciones humanas, sobre todo la limitación del cuerpo, y se ha convertido justamente en una entidad poshumana, ¿no? Una entidad poshumana. En la película Ghost in the Shell pues se plantea el problema mente-cuerpo, un problema filosófico bastante conocido, ¿no? Que podríamos situar, por ejemplo, en Descartes, ¿no? Esta idea de la mente separada del cuerpo, ¿no? ¿Qué tanto hay una comunicación entre este componente totalmente racional y este componente físico, ¿no? Material. Bueno, Ghost in the Shell tiene su nombre, y esto es por si alguien tiene ahí la curiosidad. Se llama Ghost in the Shell la película, haciendo alusión al concepto de ghost o fantasma, que se presenta en el libro de Arthur Koestler, El fantasma en la máquina, justamente haciendo alusión a este problema filosófico de la mente-cuerpo, ¿no? O sea, el fantasma en la máquina sería más o menos concebido como la mente en, digamos, el cuerpo, o digamos el espíritu, el alma en la máquina, ¿no? En este armatoste que tenemos por cuerpo, por decirlo de algún modo. Y bueno, eso sería más o menos para que tengan en claro ese dilema y de pronto la referencia exacta, ¿no? También otro problema filosófico, ya si quieren ahondar ya por su propia cuenta, que digamos lleva al extremo este asunto de la mente-cuerpo, podría ser los cerebros en la cubeta. Es un ejercicio filosófico postulado por Hilary Putnam, y que consiste básicamente en pensar ¿qué tal si nosotros ahora mismo no somos otra cosa que un cerebro, o sea, solamente nuestro cerebro, en una cubeta de agua, ¿no? Con ciertos conectores, ¿no? Que dan una máquina controlada por un científico loco, supongamos. Entonces, ¿qué tal? ¿Podríamos negar esa hipótesis? Aparentemente no. Aparentemente. Luego, bueno, si se profundiza, sí. Pero aparentemente no. Entonces, ¿qué tal, no? O sea, ¿qué tal? O sea, al final, todo esto que vemos como sensaciones y todo lo demás podrían ser producidas, pues, artificialmente, ¿no? Si es que somos un cerebro dentro de una cubeta, ¿no? Entonces, hasta ese punto podríamos llevar esta aparente separación entre mente y cuerpo. Bueno, adentrándonos un poco más en lo que vendría a ser el transhumanismo, podríamos ver que para que se dé, digamos, un momento en el cual la tecnología avance tanto que sea posible llegar, por ejemplo, a lo que llegó Motoko Kusanagi, que es este poshumanismo, ¿no? Ya desprendernos absolutamente de las limitaciones humanas, tiene que darse un escenario concreto. O sea, para que se dé ese nivel de tecnología, tiene que darse un escenario concreto. Este escenario concreto se llama singularidad tecnológica.
¿Qué es la singularidad tecnológica? Es un momento en el cual la tecnología avanza tan rápido que es imposible ya predecir el futuro de esta misma. Von Neumann, en la década de los 50, mencionaba que la tecnología pues cada vez está en constante progreso, ¿no? Se está progresando cada vez más. Pero este progreso no solamente es lineal, es decir, por ejemplo, hay un descubrimiento cada 5 años, ¿no? Supongamos, ¿no?, que la tecnología avanzase así. Hay un gran descubrimiento en un área de la medicina o lo que sea, cada 5 años. Cada 5 años un nuevo descubrimiento, ¿no? Y así progresivamente, pues vamos adhiriendo nuevos contenidos a las disciplinas. Bueno, esto no funciona así, según von Neumann. Lo que hay, dice, es un crecimiento no lineal, sino exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, por ejemplo, cogiendo particularmente la cibernética, ¿no? Antes era un gran descubrimiento cada 30 años, ¿no? Luego pasan 5 años, o pasan esos 30 años, y hay un gran descubrimiento cada 20 años. Y luego pasan unos años y ya no es cada 20 años, sino que hay un gran descubrimiento cada 5 años. Ya, y así sucesivamente. La singularidad tecnológica podría entenderse en ese momento en el cual ya hay en un solo día un sinfín de descubrimientos, ¿no? Entonces estamos achicando esas brechas de tal forma de que la tecnología está cada vez evolucionando de una manera frenética, y eso lo podrán corroborar, por ejemplo, cuando prenden tranquilamente su televisor o abren el portal de la BBC o algún portal de ciencias. Estamos teniendo más descubrimientos que nunca en la historia de la humanidad. Son descubrimientos importantes, además, ¿no? Entonces, eso es bastante curioso. Una persona que señala muy bien este fenómeno es Ray Kurzweil, ¿no? Ray Kurzweil, que es una suerte de profeta de la tecnología, pero también tiene pues un lado bastante científico y bastante interesante. Ray Kurzweil es un personaje, tal cual, así como el real personaje que era 2030, Kurzweil también es un tipo que es bastante curioso, ¿no?, por decirlo menos. A Kurzweil le dijeron que se iba a morir, para empezar, ¿no?, porque tenía ahí unos malestares bien tochos que no le daban muchas expectativas de vida, ¿no? Y le dieron como, bueno, te vas a morir de acá no sé cuántos años, ¿no? Entonces Kurzweil, que es además un autodidacta, comenzó a hacer una suerte de régimen de pastillas para solucionar ese problema, ¿no? Y sigue vivo hasta ahora, Ray Kurzweil. Kurzweil también, siguiendo las ideas de transhumanismo que ya había señalado, cree que la vejez y la muerte son una enfermedad que tiene que solucionarse y que se va a solucionar. Ahora, Ray Kurzweil, y aquí es donde comienzan a aparecer muchos teóricos que hacen lo mismo, Ray Kurzweil pronostica, mejor dicho, la fecha en la cual se va a dar esta singularidad tecnológica. Y él dice, bueno, probablemente se den de aquí a 60 años, ¿no? Me parece que lo coloca más o menos en el 2040 o 2050. Sí, 2040 por ahí, ¿no? Pero bueno, se les pareciera que no va a llegar, ¿no? Porque no estamos avanzando mucho últimamente. Pero bueno, él dice que estamos bastante cerca, ¿no? Y de hecho él piensa que él mismo va a llegar a ese entonces, ¿no? Entonces va a ser posible, pues, que las personas que lleguen de alguna forma puedan frenar, en todo caso, a lo mucho su vejez, ¿no? O sea, si llegamos a los 60 años, pues nos quedamos ahí, ¿no? Fresh. Ya no morimos jamás, ¿no? Porque la muerte va a ser abolida por cierto tipo de prácticas y cierto tipo de consumo de alguna sustancia, qué sé yo, ¿no? Ya se verá. Pero bueno, esto es lo que más o menos especula Kurzweil. Justamente ahí podíamos ver un gráfico, ¿no?, de la singularidad tecnológica. A ver, voy a intentar ampliarlo. Ahí justamente, ¿no? Es, digamos, la capacidad computacional, la capacidad de procesamiento de datos que se ha logrado reproducir artificialmente, ¿no? O sea, por ejemplo, qué capacidad de procesamiento de datos tienen los primeros computadores y posteriormente, digamos, computadores más avanzados, ¿no? Y hemos visto cómo probablemente en un tiempo no tan lejano, porque digamos que además el crecimiento es exponencial, es decir, pasado mañana va más rápido y mañana aún más rápido, ¿no?, el avance científico.
se va a llegar a un momento, bueno, ya llegamos a reproducir, por ejemplo, la capacidad de procesamiento de ciertos animales, ¿no? Luego vamos a llegar a igualar la capacidad de procesamiento del cerebro humano, y luego, esto ya sería una locura, vamos a llegar a igualar la capacidad de procesamiento de toda la humanidad junta, ¿no? O sea, toda la humanidad junta va a ser superada por la capacidad de procesamiento ¿de qué? Probablemente de una inteligencia artificial. Y esto no es ciencia ficción, chicos. Esto es, como les mencionaba, esto es lo que se está buscando hacer, ¿no? Hay mucho interés en ello. De hecho, muchos especialistas, como por ejemplo el mismo Elon Musk, están preocupados por este avance, porque claro, los Estados Unidos sobre todo invierten muchísimo dinero en desarrollar inteligencia artificial, sobre todo con fines militares, pero hacen caso omiso de las recomendaciones de los especialistas, que son justamente esas personas que saben del tema, y que están preocupadas realmente por, ya, ok, aparece una inteligencia artificial fuerte, ¿qué medios de contención tenemos? Es decir, estamos hablando de una entidad autoconsciente que ha superado la capacidad de procesamiento de datos de toda la humanidad entera. Si esa entidad que tiene que cumplir una función en específico elige, por ejemplo, que su meta es generar la mayor cantidad qué sé yo, de criar pollos, lo que sea, va a llegar el punto en el que va a ser tan óptimo en su trabajo que a lo mejor vamos a estorbar y nos van a matar también a nosotros para hacer más espacio para que cumpla esa función, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas existen actualmente para contener un hipotético alzamiento de una inteligencia artificial fuerte? No hay ninguno. Entonces, lo que dicen muchos especialistas es, ok, a lo mejor lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial es, claro, ir perfeccionando el proceso de deep learning, que es este aprendizaje propio de muchas inteligencias artificiales, pero ir con calma, ¿no? Ir con calma y ir también pensando sistemas de contención. Por ahí habrán escuchado esta robot que tiene ya ciudadanía, ¿no? Incluso creo en los Emiratos Árabes, creo que es no me acuerdo exactamente cómo llamaron esta androide, Sofía me parece, bueno, algo así, que es creada me olvidé la empresa, pero es una empresa dirigida por el doctor Ben, ¿no? Y el doctor Ben también lo que dice es, hay que ir acostumbrando a las inteligencias artificiales a comportarse guiadas por el bien de la humanidad, es decir, insertando dentro de su rutina de comportamientos valoraciones morales, ¿no? Por ejemplo, lo que se está tratando ahora de ver es cómo introducimos dentro de estas inteligencias artificiales de manejo automático la noción de prioridad. Por ejemplo, si el piloto automático de un carro, ¿no? Que ya existen además estos pilotos automáticos con inteligencia artificial, ¿no? Los Tesla, por ejemplo. Si es que el auto tiene como prioridad llegar lo más antes posible a su destino, pero también tiene como prioridad, qué sé yo, proteger la vida humana, al momento de pronto en el que esté pasando por una calle estrecha y justamente se cruce, qué sé yo, un niño jugando o una señora, si simplemente piensa en cumplir su primer objetivo, va a pasar de frente, ¿no? Y va a atropellar a esa persona, a pesar de que de pronto haya pasado imprudentemente la pista o lo que sea, ¿no? Entonces eso es lo que se intenta inculcar, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Entonces la prioridad sería, a pesar de lo que piense el conductor, que el carro se detenga, ¿no? Que el carro se detenga. Entonces es una manera, según, por ejemplo, especialistas como el doctor Ben, que podríamos ir más o menos generando ya desde base una inteligencia artificial que responda a la moral humana, ¿no? La moral, la ética humana. Pero bueno, eso es un poco raro, ¿no? Por aquí teníamos una cita de Aldous Huxley que me parece importante mencionar, dado que puede arrojar luces acerca de la sesión de hoy, ¿no? Hasta ahora la vida humana ha sido, en general, como Hobbes la describió, desagradable, brutal y corta. La gran mayoría de los seres humanos, si aún no han muerto jóvenes, han sido afectados con la miseria.
podemos sostener justificadamente la creencia de que existen estas tierras de posibilidad y que las actuales limitaciones y frustraciones miserables de nuestra existencia podrían ser en gran medida sobrellevadas. La especie humana puede, si lo desea, trascenderse a sí misma y no solo de forma esporádica, un individuo aquí de una manera, un individuo no de otra manera, sino en su totalidad como humanidad. Ojo, entonces, justamente uno de los motivos que alienta a la comunidad transhumana o las personas que están a favor del transhumanismo es un trascender la existencia, no solamente de ellos, sino de la especie humana, ¿no? O sea, como especie trascender estos límites. Bueno, justamente ahí veíamos alguna simbología que apareció en la película Ghost in the Shell, ¿no? Donde pues hay una suerte, bueno, hay una balacera y esa balacera pues llega a afectar un árbol de la vida, de la evolución que había por ahí. Pero bueno, en fin, eso es un detalle menor. Podríamos mencionar, bueno, esto mejor no. Bueno, lo que sí quería mencionar, hay casos donde aparentemente el transhumano, la persona transhumana, ha llegado a superar incluso una persona, digamos, entre comillas, tradicional, ¿no? Tenemos el caso aquí de Pistorius. Pistorius era un atleta sudafricano que llegó a competir fuera de los Paralímpicos, es decir, él propuso competir dentro de las Olimpiadas tradicionales, ¿no? Y en ese entonces muchas personas argumentaron de que estas prótesis que lleva Pistorius y que llevan muchas personas ahora que van a las Olimpiadas, bueno, a los Paralímpicos, esta prótesis hacía que corriese más rápido que usando piernas normales, ¿no? Eso es lo que se argumentaba, ¿no? Que era como más bien, hacia algunos dijeron que era hasta trampa, ¿no? Porque estaba diseñada específicamente esta prótesis para ser más flexible, para romper con más precisión la resistencia del aire, para que el impulso al momento de salir de la meta sea mayor, para que con cada zancada pueda realizar saltos más extensos, ¿no? Etcétera. Bueno, evidentemente, bueno, ese es un debate que existe alrededor de esto, pero habría que mencionar que Pistorius era una persona pues que destacó dentro del atletismo utilizando estas prótesis, ¿no? Ese es el hecho. Como dato anecdótico podríamos mencionar pues que una noche oscura Pistorius escuchó un sonido en el primer piso de su casa, bajó corriendo, escuchó que se rompió un florero o algo por el estilo, pensando que era un ladrón, cogió un bate de béisbol y asestó un golpe en la cabeza del intruso, ¿no? Y duró bastante poco antes que descubriese para su espanto que se trataba de su esposa, ¿no? Que había bajado por un vaso de agua. Le hacen un juicio y Pistorius se baja de sus, digamos, prótesis y dicen, yo soy un hombre débil, o sea, no soy una persona que haya podido asesinar a sangre fría, bueno, en fin, hay todo un embrollo. Bueno, yo creo que es una confusión desafortunada la que tuvo Pistorius, ¿no? Pero digamos que podríamos quedarnos con eso, ¿no? Que en un futuro no necesariamente las personas que tengan alguna modificación son personas que estén por debajo de las habilidades de los humanos tradicionales, sino incluso podría llegar a ser todo lo contrario. Bien, quería hacer algunas precisiones sobre la inteligencia artificial y el arte, ¿no? La inteligencia artificial, digamos, podría ser entendida como precisamente esta forma artificial de generar una conciencia que sea capaz, por ejemplo, de resolver problemas, etcétera, ¿no? Como había mencionado, existen dos tipos de inteligencia artificiales. La débil, que es la que tenemos en el celular, cuando manejamos en autos automáticos, cuando el manejo de la bolsa misma, ¿no? Ya no es que hayan, por ejemplo, brokers, hay ya programas de inteligencia artificial, programas predictivos, ¿no? Etcétera, ¿no? Me refiero a que ya no hay corredores de bolsas, tantos corredores de bolsas tradicionales como antes, ¿no? Que era como sí o sí tenía que haber corredores de bolsa. Ahora son programas.
que entienden algunas personas, pero al final en sí son programas, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial débil es esa, y la inteligencia artificial fuerte es la que tiene una autoconciencia en sí misma y que estamos en camino de lograr aquella, ¿no? Ahora, lo que quería decir es, de pronto, bueno, lo que quería más o menos desarrollar es qué tanta conexión puede haber entre el uso de inteligencia artificial, ya no para el transporte público, o para predecir cuánto va a caer el dólar, o si va a bajar Bitcoin, o si va a subir Dogecoin, o lo que sea, sino cómo se está empleando la inteligencia artificial para hacer arte, porque se está haciendo, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos donde se ha llegado a hacer arte usando inteligencia artificial, lo que además ya intuirán coloca un poco en una posición un poco incómoda al artista humano, ¿no? Porque podría pensarse que puede en algún momento ser reemplazado por una inteligencia artificial. Bueno, en principio tenemos este caso, quería desarrollarlo, de un programador y artista que ha escrito un libro entero utilizando una inteligencia artificial, ¿no? Que transportaba en su carro. Él intentó reproducir lo que, bueno, estuvo inspirado en El Camino, esta novela de carretera, escrita por Jack Kerouac en los 50, fines de los 50 me parece, y quería hacer una suerte de reproducción, pero aunado con este componente de la inteligencia artificial. Por acá tengo los datos exactos. Sí, este individuo se llama Ross Godwin, ¿no? Es un poeta, un data poeta, ¿no? Un data poet. Es artista, bueno, es un hacker y un científico gonzo, ¿no? Como se autodenomina, ¿no? Haciendo alusión además a esta vertiente del periodismo, ¿no? Que se llamó periodismo gonzo y que su máximo representante fue Hunter Thompson. Bueno, lo que hace este individuo es salir a la carretera, sale a la carretera, tiene una ruta determinada, y en la parte superior de su carro coloca una suerte de cámara, ¿no? Esta cámara traduce, digamos, los distintos parajes por los que se está dirigiendo a palabras, ¿no? Entonces ahí hay un algoritmo que traduce, digamos, las imágenes que el artista, bueno, que las imágenes que componen, digamos, el paisaje circundante al carro en movimiento y lo traducen a palabras. Y evidentemente está diseñada de tal forma de que se formen oraciones que son medianamente coherentes, ¿no? Entonces, este es el experimento, ¿no? Y mientras sucede eso, hay un impresor en el carro que va constantemente imprimiendo un rollo larguísimo, que es justamente la novela en su totalidad, ¿no? Esto justamente es el guiño a Jack Kerouac, escribiendo en El Camino, porque como sabrán, en El Camino, esta obra de Kerouac fue escrita en un rollo de papel continuo. Entonces, Kerouac, o sea, no eran varios papeles, no era como varios A4, sino era un rollo entero, y la novela pues se podía desplegar, ¿no? Pues fue una carretera también. Pero bueno, más o menos se inspiró en ello y justamente la impresora hacía eso, ¿no? Lo que hacía Kerouac con sus manos, pues lo hacía la impresora. Por ahí había leído un estudio crítico en inglés sobre la calidad literaria de este experimento y pues es nula, ¿no? Es bastante incoherente, bueno, es coherente en ciertas partes, y tiene un buen inicio, ¿no? Porque inicia de esta manera. Eso es curioso. Eran las 9:17 de la mañana y la casa era pesada, ¿no? Eso está poético, ¿no? Ese inicio. Pero luego comienza a rayarse el algoritmo y de pronto entre oraciones comienza a simplemente poner datos de altitud, de qué sé yo, de ubicación, ¿no? De geolocalización, de qué sé yo, 40 al sur, 50 al este, ¿no? Y como, a lo mejor no es muy atractivo para el lector promedio, ¿no? Pero bueno, este es el experimento que este man compone. Ahí podemos ver otra fotografía con él. Tiene varios experimentos, bueno, ¿cómo se llama? Ross Godwin. Tiene varios experimentos vinculados con inteligencia artificial y arte. Bueno, el segundo ejemplo que quería traer a colación es el ejemplo de hacer pintura con inteligencia artificial.
Este ejemplo específicamente es el cuadro, pues el cuadro se llama El Barón de Bellamy. No sé si lo habrán escuchado por allí, porque de hecho fue una noticia bastante interesante. Se hizo bastante viral además, ¿no? Este es el cuadro El Barón de Bellamy. Bueno, y forma parte de un conjunto de obras que fue compuesta por un algoritmo también, una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial fue diseñada por Hugo Casalles-Dupré, Pierre Fautrel y Gautier Bernier, ¿no? Estos tres franceses. Y la inteligencia artificial que creó estas imágenes se llama Obvious y sigue en funcionamiento. Obvious, además que creó para ese entonces cerca de 15.000 imágenes, ¿no? 15.000 imágenes, de las cuales seleccionaron unas cuantas que tuvieron a bien exponer en una galería llamada Christie's. Esta obra en cuestión se ofreció por un precio base de $700.000. No, $7.000, perdón. Y se vendió por $10.000, ¿no? O sea, llegó a venderse por $10.000 esta obra producida por una inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué es lo que hacía esta inteligencia artificial? Lo que hacía era ir recibiendo información que era insertada por sus creadores, o sea, un montón de data, y lo que hacía era ir aprendiendo más o menos cómo se podía ir componiendo algunas piezas, inspirados también en algunos artistas particulares, ¿no? Entonces es como tratar de hacer que aprenda a componer pintura como componía Rembrandt pintura, ¿no? Como componía Rembrandt sus cuadros, ¿no? Entonces se alimentó con una base de datos amplia de Rembrandt y todo lo demás, y bueno, a través del ensayo y error, pues comenzó a componer pinturas cada vez más interesantes. En el film Yo Robot también se ve esa problemática. Claro, exacto, la problemática anterior que estábamos señalando. Sí, por ahí Solange estaba mencionando, bueno, menciona Yo Robot y menciona La Isla, que es una película bastante interesante también, ¿no? O sea, yo diría que en términos técnicos no sé qué tanto, pero sí plantea pues una problemática bastante interesante. Yo Robot también, Yo Robot recordemos que está basado la película en la novela del mismo nombre de Asimov, ¿no? Donde justamente pues los robots se cuestionan esto de si deben o no obedecer al humano, ¿no? Porque hay como un conflicto ahí bastante interesante. Pero sí, en Yo Robot evidentemente estaríamos hablando de una inteligencia artificial autoconsciente, ¿no? Que además a todas luces, podrías decir que en ciertos aspectos es superior al ser humano promedio, ¿no? Al ser humano promedio. Bueno, este es el caso de la inteligencia artificial Obvious, ¿no? Y el Barón de Bellamy. Pueden ahí buscar en internet, hay varias obras que ha compuesto ya Obvious. Y se venden bien, se venden bien. Esto sucedió mucho antes de que se pusieran de moda los NFTs, así que por ahí pueden chequear. Mira, por ejemplo, esta es otra obra del mismo Obvious, ¿no? Ahí tienen su cuenta de Instagram, ¿no? Obvious-art, ¿no? Si lo quieren buscar y si quieren ver más cuadros o en qué andan esos muchachos en Francia. Y podemos ver la firma del artista, que es Obvious, y la firma no es otra cosa que, digamos, el algoritmo que da vida a esta inteligencia artificial, ¿no? Digamos, esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Entonces ahí pueden ver, esa es la firma, ¿no? Así firma sus pinturas. Bueno, otro ejemplo, pues ya hemos visto un ejemplo de inteligencia artificial en la literatura, hemos visto un ejemplo de inteligencia artificial en la pintura, y ahora cabría mencionar un ejemplo de inteligencia artificial y arte en el cine, ¿no? Y justamente quería mencionar esta película, ¿no? Sangspring. Es una película cuyo guión se hizo enteramente con una inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial fue la que compuso el guión de esta película. Esta película, bueno, este experimento fue inspirado en los logros que tuvo DeepMind, que es otro programa de inteligencia artificial, y AlphaGo. No sé si estarán familiarizados, pero en cierto momento
se comenzaron a hacer inteligencias artificiales para que compitiesen con los mejores ajedrecistas del mundo, ¿no? Creo que, bueno, había un Deep Blue, creo que se llegó a enfrentar con el campeón mundial y llegó a tablas y luego creo que le ganó, pero en fin. Pero luego hubo un comentario que fue que el Go, este juego oriental, era más complejo que el ajedrez, ¿no? Era más complejo que el ajedrez en la medida de que involucraba más combinaciones, ¿no? Más número de combinaciones posibles. Entonces se decidió hacer una inteligencia artificial que jugase al Go, ya no al ajedrez. Y trajeron al campeón de Go y bueno, perdió, ¿no? Creo que si es que mal no recuerdo, perdió contra la inteligencia artificial. Pero bueno, el cineasta Oscar Sharp y su colaborador experto en tecnología, Ross Godwin, que ya nos suena del primer ejemplo, inspirados por estos logros de la inteligencia artificial, pues decidieron crear una inteligencia artificial que hiciera el guión íntegro de una película. Contaron con la participación, ahí pueden ver el actor, ¿no?, de Thomas Middleditch, que de hecho, sea de paso, se hizo famoso por ser protagonista de la serie Silicon Valley, que es una serie bastante entretenida, ¿no? Pueden consultar ahí, justamente trata de cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero son una empresa de tecnología, en fin, en Silicon Valley, ¿no? Tratando de hacerse un nombre. Pero bueno, este actor se llega a prestar para este experimento y pueden ver el corto íntegro en YouTube, ¿eh? Es un corto bastante interesante, pero nuevamente tiene la misma crítica que se le hace a la novela que hizo Godwin y que había mencionado al inicio, ¿no? Que por partes es bien incoherente, ¿no? Si podríamos ser un poco permisivos, podríamos mencionar de que es surreal, de que es surreal. La película Solán se llama Sunspring, una mezcla de sol y primavera. Voy a escribir. Sunspring. Ahí está. Sí, eso es. Entonces, digamos que si es que queremos ser como buena onda, podríamos decir, bueno, tiene una suerte de asociación con lo surreal y lo de ciencia ficción, ¿no? Hay que entender que para estas producciones siempre los creadores van insertando la información que es absorbida por las inteligencias artificiales. Entonces tú le insertas información a la inteligencia artificial al programa y este programa va consumiendo esa información como si estuviera alimentándose y pues va como perfeccionándose. De nada. De nada, Solange. Bueno, por ahí tenemos el ejemplo de Sunspring. En música también tenemos este curioso experimento. Y es un caso muy particular porque la mayoría de gente que estuvo atenta pues lo pudo disfrutar, ¿no? Google, para celebrar, digamos, me parece que el aniversario de nacimiento de Sebastian Bach, lanza un doodle, que es justamente estas animaciones ¿no? temáticas que suelen tener siempre en la página de inicio. Lanza un doodle sobre Sebastian Bach. Y este doodle consistía tú ingresabas en utilizar inteligencia artificial para hacer música, para que tú hicieras música que sonase como la componía Bach. Entonces, ¿qué hacías tú? Insertabas notas al azar, y lo que hacía la inteligencia artificial era ponerle algunos adornos musicales y componer como si fuese Bach, ¿no? Y funcionaba a la perfección, dicho sea de paso, era rapidísimo. Voy a intentar, sí, de hecho lo tengo aquí la dirección, voy a intentar enseñarles cómo funciona eso. Después, el último de la clase, ¿ya? Pero quiero terminar la idea de esto. Bueno, nuevo mercado del arte, ¿no? Los NFTs. Ahora están muy de moda porque el señor Willy Rex sacó sus NFTs y está haciendo plata, ¿no? Y igual García Vierán, ¿no? Este youtuber de arte. ¿Qué es un NFT? Es una imagen, un JPG, por ejemplo, que puede llegar a valer un montón de dinero, pero que, digamos, se caracteriza de otras imágenes porque es un archivo único. Es decir, es un código único. Tú puedes copiar y pegarlo. Sí, tú puedes copiar y pegarlo, tomar la captura de pantalla, pero digamos,
que esa imagen no solamente es una imagen, sino también es un código. Y ese código, como está diseñado con inteligencia artificial, es un código único. Entonces lo que se vende es el código. Entonces es algo que solamente es tuyo. Por aquí podemos ver algo de arte que se ha vendido como NFT. Específicamente, me parece que las imágenes que ven en este caso son obra de este artista que se hizo bastante conocido. ¿Cómo se llamaba? Mike Winkelmann, me parece que es. Me parece que es Mike Winkelmann. Sí. Pero tenía un seudónimo. Bueno, lo que significa NFT es token no fungible, ¿no? O sea, o sea, es único en su especie, ¿no? Bueno, es una forma también de especular, ¿no? Por ejemplo, Mike Winkelmann, que vemos aquí, por ejemplo, uno de sus collages. Ah, no, no aparece en su collage. Bueno, da igual. El punto es que hizo un collage de varias de sus obras, muy parecido a este, o me parece que es este. Sí, sí, ese es el collage. O sea, era un artista digital y puso todas sus obras así, juntitas, ¿no? Y vendió el collage por 69 millones, me parece, ¿no? Una barbaridad. Pero justamente lo que tenía el comprador era este código, ¿no? Que solamente era de él, pongamos. Aquí vemos algunas de sus obras. Y bueno, luego la gente comenzó a especular, pero si se puede vender esto, ¿qué otra cosa no podemos vender? Y como entre chiste y chiste dijeron, bueno, a lo mejor se podrá vender pues el primer tweet de la historia, ¿no? Que es este. Just setting up my Twitter, ¿no? Aquí solamente preparando, bueno, abriendo mi Twitter, lo que sea, ¿no? Y alguien puso, no, ¿a cuánto podríamos vender este tweet? ¿No? Y en efecto lo vendieron, me parece, ¿no? Lo subastaron el código, ¿no? Del primer tweet de la historia, lo que sea. No sé cómo hicieron exactamente, pero está ahí. Y finalmente, porque ya estamos con el tiempo, aunque hemos empezado tarde, así que quedarán unos 10 minutos, me hago esta pregunta, ¿no? ¿Habrá arte para los nuevos sentidos? Hemos hablado de que el transhumano va abandonando paulatinamente su condición limitante y todo lo demás, ¿no? Hemos visto el caso, por ejemplo, de estos personajes de anime que se ponen ojos diferentes, que son capaces de trascender, digamos, la corporeidad del cerebro. Entonces, teniendo en cuenta de que van a haber personas con muchas modificaciones y que esas modificaciones pueden implicar cambios en su manera de percibir el mundo al modificarse los sentidos, es decir, la vista, el tacto, el olfato, ¿qué arte podría generarse teniendo en consideración que el público objetivo y el público y el artista mismo es un transhumano, ¿no? Esa es la pregunta. Y aquí justamente como ejemplo tenemos una persona que también hace arte, que es transhumano y que tiene formas diferentes de percibir la realidad. Esta persona es oficialmente la primera persona en ser declarada cyborg oficialmente, ¿no? En la historia de la humanidad. Es Neil Harbisson. Neil Harbisson es un artista transhumano que nació con una condición bastante extraña en la cual solamente podía distinguir escala de grises, ¿no? Como un perro, ella, ¿no? En escala de grises. Entonces, él hizo que se instalase directamente en su cerebro esta antena que pueden ver ahí. Es como, parece estos peces, ¿no? Que están en el fondo marino, ¿no? Y que tienen una cosa que se ilumina. Bueno, muy parecido, ¿no? Bueno, Neil Harbisson se instala este dispositivo, y este dispositivo lo que le permite es traducir los colores, porque es una cámara, en realidad, ¿no? Es una cámara que va captando todo lo que tiene a su alrededor, y no se llevó a compartir, qué raro. Bueno, así mejor entonces. Bueno, y lo que hace esta cámara es captar los colores del entorno, ¿no? Y lo que hace es traducir ese color a sonido. Entonces Neil Harbisson está constantemente escuchando sonidos, ¿no? Entonces ya por el sonido dice, este es un verde, ¿no? Porque el verde suena así y el rojo suena así y tal. Entonces por allí va viviendo, ¿no? Y dice que al inicio era horrible adaptarse a la antena, pero luego ya se acostumbró.
Y también da la casualidad de que Harbison puede conectarse a una visión satelital del espacio exterior, entonces puede escuchar algunas cosas del espacio, ¿no? O sea, no sé, cosas raras. Pero bueno, por ahí voy a ponerles un video de Harbison, lo comentamos, y esto, el Doodle de Google, que voy a irlo buscando. A ver, voy a poner primero lo de Harbison, que es cortito. Ya para acabar. Pero esa es la pregunta, ¿no? O sea, al final podríamos hacer arte pensando que vamos a cambiar de pronto nuestra forma de percibir el entorno. Y eso sí resulta bastante interesante como problemática, ¿no? No van a tener problemas porque Harbison además es español, entonces habla en español. Cibernética y organismo. Para mí no, yo no estoy... Me llamo Neil Harbison y soy un artista cyborg, o sea, me identifico como un cyborg, que es la unión entre cibernética y organismo. Para mí no, yo no estoy ni usando ni llevando tecnología, sino que soy tecnología. Yo nací con una condición visual que se llama cromatismo, que es ver el mundo en blanco y negro, veo en escala de gris. Y entonces cuando supe que no podía ver los colores, pues empezó a crecer esta curiosidad por poder percibir el color. Por lo tanto, lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío. Y lo bueno de escuchar el color es que me permite percibir más colores que los visibles. Por lo tanto, va desde infrarrojos hasta ultravioleta. El ultravioleta me permite saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol, porque si percibo que hay mucho ultravioleta, pues sé que me puede dañar la piel, pero entonces no tomo el sol. Mi objetivo es seguir ampliando la percepción del color a microondas, a rayos X, a gamma. O sea, la posibilidad es infinita, puedes seguir extendiendo tu percepción de la realidad. El momento en que noté que mi cerebro había cambiado fue cuando empecé a soñar en color. Al cabo de 5 meses de escuchar colores, el cerebro empezó a recrear el sonido del color. Por lo tanto, cuando sueño, pues el cerebro crea exactamente la misma sensación que lo que crea el software. A partir de este momento fue cuando dejé de diferenciar el software de mi cerebro y cuando empecé a sentirme cyborg. Creo que ahora todos los humanos estamos en transición en convertirnos en cyborgs biológicos. Creo que ya muchísima gente ya es un cyborg psicológico. Se puede notar en el lenguaje. Por ejemplo, hace 15, 20 años la gente diría mi móvil no tiene batería. Ahora mucha gente dice me estoy quedando sin batería. Este sentido de decir me estoy quedando sin batería como si tú fueras el móvil ya es una señal de esta unión psicológica entre la tecnología y nosotros. Ya estamos empezando a perder la diferencia entre qué somos nosotros y qué es la tecnología. En 2010, Moon Rivas y yo creamos la Fundación Cyborg, que es una fundación que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs. También queremos promover el ciborguismo como movimiento social y artístico. Y entonces también defendemos los derechos de los cyborgs. Vamos a crear esta compañía que va a crear sentidos. También vamos a hacer un llamamiento a personas que quieran convertirse en cyborg en los próximos 12 meses para poder crearles los sentidos. Y vamos a empezar con 3 sentidos seguramente, que va a ser la retrovisión, que es tener sensores detrás para poder percibir qué hay detrás. Sentido eléctrico-magnético, que te permite, por ejemplo, detectar dónde está el norte. Hay animales que tienen este sentido. Y el otro sentido es la oreja infrasónica, que nos va a permitir percibir sonidos que son más bajos de frecuencia que nuestros oídos pueden percibir. Hay 4 implantes, 2 que son para la antena, uno que es el chip que vibra cada vez que hay frecuencias de color y otro implante que me permite recibir colores de otras partes del mundo mediante Internet. Y el hecho de usar Internet pues también me permite conectarme a satélites como el International Space Station y de ahí pues puedo percibir colores que son del espacio, por lo tanto puedo percibir un rango de colores que no llega a la Tierra. Cuando miramos el espacio parece como que es negro o que está vacío o que está en silencio, pero el problema es que nosotros ni vemos ni escuchamos la realidad del espacio, porque son frecuencias que van más allá de nuestra percepción. Lo que pasa es que si amplías tu percepción,
pues el espacio de golpe está lleno de color, pero llenísimo de color y lleno de ruido. De momento el Internet se está usando como una herramienta de comunicación o para informarse de cosas, pero usar el Internet como un sentido es lo que me interesaría explorar a fondo. Bueno, ahí tenemos las, las declaraciones de Harbison, bastante interesante, ¿no? Por si están interesados en Sandspring, aquí, por ejemplo, hay un extracto de, me parece, 1 minuto. Aquí está, bueno, sí. Esto es, por ejemplo, una suerte de tráiler, creo que hecho por alguien I'm not going X. to do something. It's not a dream, but I've got a time to stay there. Well, I still think you could be back on the table. It's a damn thing scared to say. Nothing is going to be a thing, but I'm the one who got on this rock with a child, and then I left the other two. I was a boy, I was a stranger, and I promised to be so happy. I was a beautiful day, I was taller, talking. I just wanted to tell you that I was much better than he. Habría que entender también que tomaron en cuenta descripciones que me parece de escenario y todo lo demás que daba también la inteligencia artificial. Y ahí hicieron lo que pudieron, ¿no? con esa información. Pero bueno, eso sería los materiales audiovisuales que quería compartirles. Y como había mencionado, quería también mostrarles el doodle de Sebastian Bach, ¿no? Que generaba ahí música, y pueden ustedes entrar, por eso es importante que enseñárselos para que ustedes vayan jugando cuando tengan tiempo, y compongan música como Sebastian Bach. En realidad hay muchos programas que hacen eso, ¿no? Pero este me pareció curioso porque justamente fue bastante popular porque es el doodle de Google, ¿no? Entonces estuvo como abierto a todo el público del mundo, entonces fue bastante mainstream el asunto. Pero quería enseñar eso. Claro, si es que mi internet se digna a encargar. Hasta aquí alguna pregunta, porque ya estamos acabando, bueno, ya hemos acabado técnicamente la clase. ¿Alguien tiene una duda? ¿Tiene un comentario? ¿Tiene...? Sí, por favor. Hola. Hola. Sí, yo tengo algún par o varios comentarios. Sí, bueno, sí. Sé que llegué un poco tarde, pero bueno, estuve ahorita escuchando toda la charla que diste y bueno, hay varios puntos que me gustaría tocar, tal vez solo los mencioné muy por encima. Sí, no, dale, ahí, no te preocupes. Bueno, pero así de rápido y también superficialmente porque estoy en la calle y no tengo así como dónde apuntar como para recordarles todo, pero claro. me parece muy interesante esto del transhumanismo, del poshumanismo y de los cyborgs. Realmente me parece muy interesante, pero yo lo veo con bastante sospecha porque pienso que la manera en que estamos pensando la evolución del ser humano siempre ha sido y está siendo, incluso con este marco de pensamiento de lo transhumano, de lo poshumano y los cyborgs, en los mismos términos, ¿no? En los mismos términos y en las mismas relaciones de poder, de dominación, de espacios privilegiados. Es decir, yo noto que las dinámicas de control se siguen reproduciendo pues en estos nuevos espacios o en estas nuevas formas de pensarnos, ¿sí? Y eso es algo que para mí es preocupante porque yo más bien querría y abogaría por una forma de vernos a partir de este filtro, pero en relación con nuestra interacción
es decir, con el espacio y con otros organismos vivos, ¿no? Y que compartimos ese espacio con esos otros organismos vivos. Lo digo porque, y bueno, también es una pregunta por esto, las aportaciones que han tenido, por ejemplo, los movimientos cyberfeministas, Ya. en que a propósito de esta, pues, Donna Haraway, ¿no? por ejemplo, una de ellas, a propósito de este marco en el que pues estamos viéndonos o pensándonos en nuestra relación con las herramientas tecnológicas, ¿por qué no usarlas justo como a propósito de esto para pensar otro tipo de relaciones, ¿no? Relaciones humanas y relaciones con otras especies no humanas, ¿no? Y también esto lo anclo a considerar, por ejemplo, estos movimientos especistas que me parecen también muy interesantes, ¿sí? En cuanto a la pregunta por el arte en general, a mí me parecen más preocupantes otras cuestiones, por ejemplo, ¿qué implica estas nuevas formas de cuestionar nuestro modo de estar en el mundo? ¿Qué implica en las narrativas artísticas, ¿no? So, esta herramienta tecnológica, o más bien esta extensión de nosotros, esta tecnología, cómo se está reproduciendo, ¿no? O sea, cómo nos estamos representando narrativamente. Y no creo que sea una cuestión como de aquí en 40 años, que de todas maneras de aquí a 40 años está muy cerca, ¿no? De hecho, está a la vuelta de la esquina. Sí. Sí, sino más bien ahora, ¿no? O sea, ¿qué implicancias tiene este nuevo marco de visión sobre nosotros mismos ahora, ¿no? Y lo digo por ejemplo, porque las narrativas, por lo menos en México, de la ciencia ficción, sí han dado un giro muy importante y un giro bastante peculiar, ¿no? sobre cómo vemos o cómo nos vemos nosotros a través de nuestras extensiones tecnológicas, ¿no? Es común que, por ejemplo, en México se represente en muchas ficciones de este tipo, ficciones extranjeras, por ejemplo, las hollywoodenses, las europeas, que en México se le describa como, pues, siempre como el lado más oscuro de todo, ¿no? Y a mí me pareció muy, muy gracioso. Hay una película de ciencia ficción que se llama Elysium. Ya, sí, claro. Y ahí esa tierra, pues, desértica, sin oportunidades, digo, con falta de oportunidades y de gente pobre, pues es México, ¿no? De hecho, la locación no tuvo que generar una escenografía, ¿no? ¿Sabes? Simplemente vinieron a México, fueron al estado más pobre del país y ahí grabaron. Jesucristo. Y es impresionante, ¿no? Cómo las narrativas, justo, incluso las narrativas de ciencia ficción, parece, o por lo menos las clásicas, parece que están proponiendo cuestiones importantes y trascendentales, pero siempre siguen la misma órbita, ¿sabes? Esta órbita de, pues es que es muy clara, ¿no? Están los que pueden acceder a esto, como este último artista sí, no, fue artista, este cyborg español que nos pusiste, que él dijo que, bueno, tenemos una fundación para quien quiera volverse cyborg, y bueno, yo me preguntaría, más bien para quienes puedan hacerlo, ¿no? Es decir, que tengan pues esa ventaja, esas posibilidades de hacerlo, y por posibilidades me refiero posibilidades económicas. Y esto, si cambiamos el foco de visión o simplemente giramos un poco, creo que sí arrojaríamos cuestiones aún más importantes, no solo sobre nosotros, sino cómo estamos interactuando
en general con nuestro entorno, ¿no? O sea, ¿por qué? Y desde ahí yo empezaría el cuestionamiento, o como lo hizo Derrida, ¿no? O sea, yo realmente soy parte de la especie humana, o sea, animal, pero humano. ¿Cómo está haciendo mi interacción con los otros organismos, con los otros seres vivos? Y yo creo que esto también abreva mucho para el arte, ¿no? O sea, es decir, el arte, yo pienso el arte como un espacio en el que nosotros podemos ver cómo nos estamos no solamente narrando, sino nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? O sea, cómo explotamos las cosas, cómo nos apropiamos de espacio, cómo nos apropiamos de nombres, cómo asignamos nombres, cómo desnombramos, o sea, cómo justo vamos transformando el lenguaje. Eso es el arte, ¿no? O sea, el arte es eso. Después los antropólogos buscarán, ¿no? Y, pues en medio de las ruinas. Y creo que eso es importante. Bueno, a mí me parece un poco muy importante sobre estos temas. Y creo que el transhumanismo, el posthumanismo y los cyborgs podrían aportar a esto un cambio de, pues, pues sí de paradigma, pero más un cambio en el modo de preguntarnos, ¿no? En el modo de preguntarnos por nosotros y pues cómo estamos subsistiendo. Pues, y también es una práctica bastante común en la filosofía, ¿no? El constantemente hacer la misma pregunta, pero de diferentes espacios o de diferentes modos. Y bueno, a mí eso me gusta. Y bueno, y también quería aportar un poco a esto que mencionabas de, pues, no tanto de la inteligencia artificial, sino justo de las herramientas tecnológicas, como también han permitido, pues, conocer, digamos, otras maneras de existir no humanas. Por lo menos en México, hay un grupo de músicos que se consideran dentro de este movimiento de música experimental, que pues digamos que permite que se escuche el sonido que hacen las plantas, ¿no? Me parece que ya es algo bastante común en algunos países, pero por lo menos aquí en México, cuando yo lo vi o más bien lo escuché por primera vez, me parecía alucinante. Y bueno, eso está enmarcado también por otros, pues, por otros principios éticos, por otros principios ideológicos y políticos del propio grupo, pero a mí en lo personal me pareció interesante, muy impactante ver que existen estas posibilidades, ¿no? O sea, posibilidades que nos llevan a transformar nuestras interacciones, nuestras relaciones afectivas, políticas, ideológicas, cívicas, culturales, filosóficas, de todo. Y mientras más existan estas herramientas, me parece que es muy útil, sobre todo pues para las personas más sensibles, que justamente son los artistas, ¿no? Yo en lo personal pienso que, bueno, por lo menos esto de las plantas a mí sí me dejó como volando la mente. Y bueno, también hay otras cuestiones que incluso la tecnología o el uso de inteligencia artificial no ha podido descifrar, que son enigmas, pues también muy curiosos. Yo soy apasionante o amante de la música clásica y me gusta especialmente Beethoven. Y hay bueno, durante mucho tiempo nadie podía saber y bueno, creo que a la fecha pues no están muy contentos con la última resolución que hubo. Y es que Beethoven escribía componía, pero el tempo de todas sus composiciones era muy rápido, ¿no? Y pues cada maestro intentaba emular dependiendo de si es pues muy historicista, si solo está
preocupado por la interpretación o por una serie, también una serie de criterios. Incluso, pero los que son más, digamos, los que son historicistas y los que intentaban tocar la pieza al tiempo que Beethoven la compuso, no podían porque era demasiado rápido, era excesivamente rápido. Y pues hicieron un montón de estudios para eso, un montón de estudios, y las composiciones de Beethoven fueron sometidas a, como ahorita lo que estás explicando, la inteligencia artificial, a muchas revisiones, a estudios de cálculos físicos, matemáticos, y en fin, nunca realmente no saben por qué, y la explicación más plausible es que en la época de Beethoven, este diapasón con el que medían, bueno, el tacómetro con el que medían el tempo era en la época de Beethoven nuevo, era novísimo, era una tecnología que apenas se estaba incorporando en el mundo de la música, y Beethoven fue uno de los primeros que adquirió esta cosita, así que una de las explicaciones es que simplemente él no sabía cómo usarla. Y a mí me parece muy curioso esto, pues toda esta investigación que se hizo alrededor de la vida de Beethoven, de su proceso creativo, de cuáles podrían ser las explicaciones, pues se recurrió a tecnología, se recurrió a inteligencia artificial, se recurrió a todo tipo de herramientas técnicas para poder descifrar el enigma de una mente artística, y no pudieron. Me parece que estos temas aportan mucho a nuestra posición actual. No sé. Hemos asumido un lugar siempre preponderante, ¿no? Siempre hemos sido el centro de todo, ¿no? Y hemos dominado todo, o sea, hemos dominado la técnica, o estamos dominando la naturaleza hasta lo más posible. A mí me parece que verlo desde este marco ayuda bastante para cuestionarnos justo eso, la posición en la que estamos. Pero como dices, las prácticas monopólicas o capitalistas siguen reproduciendo esa posición, ¿no? Esa posición pues de subordinación y de ejercicios de poder, o hasta llegar a la necropolítica, ¿no? Y que es de decidir quién vive y quién muere, ¿no? O sea, quién es humano y quién no, ¿no? Claro. Con criterios un poco ambiguos también, como los que también usualmente aplicamos para hablar del arte, ¿no? Criterios también pues un poco sospechosos para decir, o para autodenominarnos de repente artistas, no lo sé. Y bueno, hasta ahí termino porque no sé, creo que ya nos pasamos del tiempo. Perdón. Bueno, pero está bien que saques tus dudas y también que aportes una perspectiva nueva al mismo tema, como mencionas. También se trata de ver los mismos problemas de distintos ángulos, ¿no? Y eso es algo también que hace propiamente tanto la filosofía como el arte mismo, ¿no? Justamente ver algo que podría ser como de pronto una visión como única y tratar de darle la vuelta, ¿no? En efecto, tal y como por aquí, por ejemplo, un intelectual que en paz descanse, que murió hace poco, ¿no? Que se llamaba Marco Aurelio Benegri, mencionaba que posiblemente lo que sucede es que la tecnología está avanzando más rápido que nuestra propia, que nuestro propio desarrollo ético y moral, ¿no? E intelectual. Entonces lo que tenemos es una suerte de neandertal, ¿no? Hombre de las cavernas que no ha salido de ese momento y está frente a una computadora gamer de último modelo Ryzen, placa no sé cuántos gigabytes, ¿no?
Entonces, la tecnología sigue avanzando, pero lo que parece no haber cambiado es digamos, la mezquindad propia del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podríamos empatarlo con lo que mencionas, de que, claro, en efecto, la tecnología, por ejemplo, de la que hablan los transhumanos y que ya se está viendo, ¿no? Poco a poco y cada vez más, está presente, pero evidentemente la manera en la que la empleamos y la manera en la que nos estamos proyectando con esta misma tecnología es de una manera que repite, digamos, los mismos vicios que ya veíamos viendo desde hace décadas, que es una visión del mundo centrada en el ser humano, es decir, antropocéntrica, una visión que no cuestiona de pronto justamente los roles de cada persona, de cada colectivo, lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que los mismos vicios se están repitiendo, pero lo único que ha cambiado es que hay una tecnología aparentemente de alta gama, ¿no? Y claro, es interesante ver cómo de pronto desde el arte y haciendo uso de estas tecnologías nuevas podríamos más bien subvertir estas condiciones de desigualdad y cuestionar un poco también nuestro papel dentro de este mundo, ¿no? Que además excede evidentemente nuestra propia especie, ¿no? Por allí podríamos, por ejemplo, ver estos intentos de generar de pronto algunos productos que imiten la carne mediante algún uso tecnológico de reproducir células, ¿no? Aisladas de vaca, lo que sea, ¿no? Es decir, no matar un animal y consumir una hamburguesa, ¿no? De vaca. Y un sinfín de cuestiones, ¿no? O sea, es posible también utilizar la tecnología para ir subvirtiendo algunos tópicos usuales. Pero eso, también mencionabas lo de quién accede a la tecnología y quién no. Claramente eso es un problema que ya se irá resolviendo, ¿no? Porque en efecto, por ejemplo, lo que propone Harbison cuesta un huevo de dinero, ¿no? Y hace alusión a Moon Rivas. Moon Rivas, su pareja, también tiene una suerte de implante, como dato agregado, que le permite percibir los sismos, ¿no? O sea, cuando va a haber un remesón en la Tierra, ella como que lo percibe antes que todos. LOL. Pero bueno, sí, evidentemente tiene sentido todo lo que mencionas, pero es eso, es parte también de la tragedia humana, que la tecnología, este avance exponencial, como habíamos visto de la tecnología, no corresponde pues con un desarrollo moral y ético del ser humano. O sea, no hay correspondencia. Se puede hacer lo que se puede hacer, ¿no? Como por ejemplo los proyectos que mencionas, que está bien, pero como especie pareciera que tenemos la tendencia al momento de encontrarnos con nuevas tecnologías, evidentemente usarlas, no necesariamente de una manera, pues, que subvierta estas carencias que ya tenemos desde ya, ¿no? Sí, pues, ¿qué se puede hacer? No lo sé. Y con respecto al arte, bueno, yo también les preguntaría si es que de pronto consideran que una inteligencia artificial, independientemente del hombre, pueda hacer contenido que pueda ser considerado arte. Yo estaba pensando desde la filosofía, digamos, cuáles son los criterios para que una obra sea considerada una obra de arte, y pareciera que hasta cierto punto estas inteligencias artificiales pueden llegar a completar estos requisitos, ¿no? Puede haber un diálogo con otras obras, con la tradición, puede haber un uso de la técnica bastante interesante, y puede además, y eso es muy importante, una obra hecha o no por un ser humano puede llegar a conmover a un espectador humano. Entonces, es eso, ¿no? De pronto yo pongo este ejercicio, ¿no? Imagínense que están frente a un cuadro y comienzan a llorar porque la escena que está planteada en ese cuadro los conmueve, y esa escena dice mucho acerca de ustedes mismos y de la condición humana. Para ustedes, eso es una obra magnífica de arte, un cuadro impresionante. Hacen una reseña sobre ese cuadro, de hecho, en una revista, ¿no? Y posteriormente les llaman por teléfono y les dicen, ese cuadro que has reseñado está hecho por una inteligencia artificial, no por un ser humano. Una vez sabiendo esa información, ¿qué van a hacer? ¿Van a destruir el trabajo crítico que hicieron sobre esa obra? ¿Van a negar lo que sintieron? Esa suerte de sensación que también transmite el arte, ¿no? Esa sensación medio espiritual, diría yo, medio mística, ¿no?
Si somos honestos, podríamos decir que, en ese caso hipotético, ¿no? Si es que se da también que es una fantasía, podríamos decir que en efecto, ¿no? Una inteligencia artificial puede producir arte, pero lo que debería preocuparnos, o digamos, lo que deberíamos tener en cuenta es qué sensación nos está produciendo como espectadores esa obra, porque ahí radica justamente el poder del arte, ¿no? Y no necesariamente en si lo es un ser humano o no. A lo mejor es justamente una actitud que deberíamos tomar a futuro, que se desprenda un poco justamente de este protagonismo del ser humano, y de pronto algo tan propio del ser humano como hacer arte ya no sea solamente algo propio de nosotros, ¿no? Que lo pueda hacer una máquina tranquilamente. Y bueno, en fin. Sí, quería también decir, bueno, proyectar lo que les iba a decir. Proyectar lo que les iba a decir, porque estoy hablando. No, quería... poems, portraits. Quería enseñarles el doodle de Google y ya acabar de una vez la clase. A ver. Carambas. Ahí está. Compartir. Ya, este es el doodle que sacó Google hace un chingo de tiempo. Es un homenaje a Sebastian Bach, ¿no? Entonces tú le das play y ahí está cargando, se supone que el programa. Y lo que te solicitan a ti es que pongas algunas notas pues al azar, ¿no? O sea, sin ningún tipo de pretensión mayor. La idea es que muchas gracias más bien, Odette, me parece, ¿no? Odette, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí hace la presentación, saltamos la introducción, y aquí, por ejemplo, ponemos al azar las notas, ¿no? Donde queramos. Por ejemplo, ¿eh? Y le damos a armonizar. Y lo que va a hacer la inteligencia artificial es armonizarla con el estilo de Bach. Ahí está. Bueno, y eso es el ejercicio. Bueno, es como una visión, para que vean así rápidamente cómo más o menos funcionan estas cosas. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene una pregunta, me la puede dar. Ahora bien, sí, quería decirles, este miércoles es feriado y este miércoles se supone que tenemos clase. Tengo alumnos que son de Perú, entonces no sé cómo haríamos. En principio, me parece que la mayoría de gente celebra su feriado y tampoco quisiera como perjudicarlos, pero tampoco evidentemente voy a hacer que una clase no exista. Entonces, lo que yo propondría es correr un poco el cronograma nada más, es decir, no hacemos el miércoles, pero seguimos haciendo el sábado, y el miércoles, sábado, miércoles, pero digamos, corremos una fecha nada más, ¿no? Simplemente acabamos unos días después el curso. Solange, está bien, ya, eso chicos. Entonces, este miércoles en principio no tenemos clase. Voy a subir las grabaciones de estas dos para que de pronto, si necesitan algo de contenido, puedan verlo. Y el próximo sábado tenemos la siguiente sesión. ¿Está bien, no, Solange? ¿O qué es lo que piensan? Porque por mí normal hago el miércoles. Sí, me parece bien. Ya. No, si obvias para el siguiente está bien también, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Yo había entendido que tu propuesta era correr este miércoles, o entendí mal, pero no sé. Sí, correrlo para el sábado. Yo estaría nomás de acuerdo, lo que diga la mayoría también, no hay problema. Ya, en todo caso, sí. Yo lo digo porque como es feriado, a lo mejor tienen planes y eso, ¿no? Y tampoco quiero que alguien como diga, bueno, no voy a poder estar presente porque tengo planes. Y estaría en su derecho porque es feriado, ¿no? Pero sí, ya iré preguntando en todo caso a la gente de Perú, sobre todo, en particular, y veo que me dicen, ¿no? Ya confirmo. Pero en principio hay que correrlo, lo del miércoles para el sábado. O sea, no es que estemos cambiando de días, sino simplemente corremos una fecha, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos. Cuídense y espero hayan disfrutado la sesión de hoy.
Buen fin de semana, ¿cierto? Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Solange.